Ahora, esto es básicamente lo que quiero hacer es darles a entender cómo fue mi proceso para aprender técnicas de análisis de datos, porque yo empecé con procesamiento de imágenes e indirectamente me di cuenta que fui aprendiendo cosas que eran de análisis de datos y no las sabía hasta la primera hackathon en la que tuve el gusto de participar. ¿No? Sí. Bueno, entonces para que sepan un poquito más de mí, yo estudié ingeniería mecatrónica en la uni. Actualmente soy candidato a máster en ingeniería electrónica con un énfasis en procesamiento digital de señales de imágenes. Trabajé para la Universidad Nacional de Ingeniería como investigador hasta diciembre del año pasado. Y bueno, como ya se habrán podido dar cuenta, mis intereses van más por el lado de investigación en las áreas de visión computacional, de machine learning y de análisis de datos. Bueno, yo quería explicarles básicamente 3 técnicas de análisis de datos que todo el mundo ha visto, me parece que si estás en el área, pero cómo las aprendí desde el campo de procesamiento de imágenes y tal vez cómo esto me ha ayudado a definir criterios para utilizarlas o para aplicarlas. Bueno, antes que nada quería darles una pequeña introducción al procesamiento digital de imágenes, porque muchas personas piensan que es Photoshop o pues me ha pasado, perdón. Y quería que por lo menos vean la idea, ¿no? Y de cómo esto también se relaciona de una u otra manera con el análisis de datos. Bueno, para empezar tenemos la definición de lo que es una imagen digital, ¿no? Nosotros muchas veces hemos visto en las computadoras que tomamos una foto con una cámara y en la pantalla se muestra la foto que tenemos, pero eso es a nivel de monitor, a nivel de usuarios. Nosotros vemos, pero si nos vamos un poco más a la parte pues, del computador mismo, para una computadora una imagen es una matriz, ¿sí? Es una matriz donde según el valor numérico que tenga se encienden o no los píxeles. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Si se dan cuenta, aquí pongo un ejemplo. Si esto lo pasamos a números, lo único que tenemos es una matriz de ceros y unos. Pero de una u otra manera, nosotros podemos reconocer la figura de acá, de la derecha. Entonces, ¿por qué es esto? Nosotros ya hemos visto lo que... Félix, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos que la computadora también lo reconozca? ¿Cómo le decimos a la computadora? Bueno, en los celulares o en el mismo Facebook. ¿Cómo sabe Facebook cuando hay un rostro, cuando no? Entonces, ¿qué pasa? Si bien aquí es algo bastante intuitivo, ahí se puede ver que hay un patrón en las imágenes. Hay una cierta distribución de ceros y unos que al final hace que cuando tú enciendas todos los píxeles puedas reconocer la imagen. Sin embargo, la computadora ve lo de la izquierda. Entonces, básicamente el procesamiento de imágenes es buscar patrones dentro de las imágenes que se repitan y pues hacer que la computadora pueda de una u otra manera entender lo que hay dentro de la imagen. ¿No? Bueno, esta disciplina nace del procesamiento de señales, ¿no? El procesamiento de señales que es bueno, parte de la ingeniería electrónica en sus inicios. Entonces, ¿qué es una señal digital? Una señal digital básicamente es un conjunto de datos que tienen un orden temporal, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de señal digital es el mismo audio. Cuando yo digo hola ahorita, tiene por así, el mismo orden, si yo dijera hola después, pero el orden es temporal. En el caso de la imagen ya no estamos hablando de un orden temporal, sino más de un orden pero en el dominio espacial. Y lo que hacemos es buscar patrones en ese dominio. Entonces, bueno, ya les había empezado a comentar análisis de datos que tiene que ver con imágenes. Estos de aquí son fotos de el primer script que hice en procesamiento de imágenes. ¿Sí? Nosotros ya les comenté, los colores tienen ciertos valores numéricos, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo puedo aplicar estadística o análisis de datos aquí? Bueno, si yo en la imagen empiezo a muestrear, ¿no? Me va a salir en todo el conjunto, en todo el espacio de colores, va a haber una región que contenga los píxeles de lo que son la piel. Entonces, si tú tienes la media, si tú tienes la desviación estándar, puedes estadísticamente decir, ¿sabes qué? Todos los píxeles que estén en esta región corresponden a lo que es piel. Y si se dan cuenta, pues no está perfecto, ¿no? Como les digo, es el primer script que hice, pues, obviamente, pero tiene resultados pues bastante por lo menos visuales, ¿no? Y es un inicio y es tal vez un indicio de cómo simplemente viendo la estadística y los valores numéricos, no estamos hablando todavía de vida espacial, simplemente sus valores numéricos, ya podemos tener una idea de que pues el análisis de datos o la estadística sí se pueden aplicar en procesamiento de imágenes. Bueno, como primera técnica que quería explicar era el análisis de componentes principales. Como les comenté, esta técnica la ven en todos lados, ¿no? El análisis de componentes principales, si has asistido a una hackathon, si has asistido a retos de data análisis, la has visto, ¿no? 6 de cada 5 presentaciones utilizan análisis de componentes principales en los hackathons, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, esta es la representación, vamos a decirle, esta es la ecuación que se ve bastante sencilla, se ve bastante amigable, ¿verdad? De lo que hace el análisis de componentes principales, ¿no? Es básicamente una normalización en la matriz de covarianza de una señal, una diagonalización, perdón, ¿no? Pero esto al final se traduce en algo más visual. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un conjunto de datos y lo único que hacemos es realizar rotaciones de tal manera que la primera componente principal tenga la mayor cantidad de varianza, o sea, que tenga la mayor cantidad de variación en sus elementos. Entonces, si podemos apreciar en la imagen de la izquierda, pues en el plano horizontal se puede apreciar que ahora hay más variación, pero la distribución sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, es algo que debe estar muy presente al momento de aplicar análisis de componentes principales, que la distribución sigue siendo igual, no tocas la distribución. Básicamente lo que haces es rotas y hayas predicciones de la data. ¿Por qué? Bueno, este ejemplo me parece bastante interesante, que es, si nosotros tuviéramos un objeto y lo pusiéramos en un resorte y simplemente jalamos el resorte, el objeto va a empezar a describir una trayectoria, ¿verdad? Si esa trayectoria la grabamos o la censamos con las cámaras A, B y C, cada una va a describir desde su punto de vista la trayectoria del objeto. Sin embargo, ¿qué pasa? Esto es redundante, ¿no? Nosotros podemos, bueno, es el mismo objeto que se está moviendo en el plano XY, pero que está siendo censado. ¿Y qué pasa? Muchas veces en los problemas de análisis de datos tenemos este problema, tenemos redundancias, ¿no? Tenemos redundancias en nuestra data que tenemos que pues tratar de descubrir y eliminar para de esta manera pues usar los datos lo más limpios posibles y hacer una solución pues, acorde, ¿no? Entonces a esto de aquí se le conoce como decorrelación, ¿no? Simplemente estamos eliminando la redundancia pero de grado lineal, ¿no? La correlación que se asume en el PCA es de grado lineal, como se puede apreciar. ¿Qué quiere decir lineal? Que en cuanto que lo único que hace es proyecciones sobre el plano, ¿no? Si tuviéramos curvas, si tuviéramos elipses, no podría ser descrito de manera ideal utilizando el PCA. Entonces, esto que les acabo de explicar ahorita, ¿cómo se aplica el procesamiento de imágenes? Bueno, de la manera más sencilla, nosotros tenemos una imagen de un avión,
¿sí? Una imagen de un avión que ya lo hemos detectado, ya sea por el color que tiene, lo diferenciamos pues, en este caso, suponiendo que el avión esté estacionado y se toma una foto aérea, se diferencia de la pista, se diferencia del hangar. Bueno, el punto es que lo tenemos. Entonces, tenemos una distribución de píxeles que representan el avión. Ahora, ahorita actualmente existen un montón de técnicas de clasificación que te permiten realizar la detección de los aviones. Sin embargo, para hacer que estas técnicas tengan una mejor performance, siempre es mejor utilizar los elementos en una cierta posición, ¿no? En este caso, vamos a ponerlo en una posición horizontal, ¿no? Es más fácil clasificar aviones que están rotados horizontalmente que aviones en cualquier posición, ¿no? Porque pues, no necesitas descriptores tal vez invariantes en la rotación. Entonces, cuando nosotros aplicamos análisis de componentes principales en la posición de los píxeles de un objeto solamente para hallar la matriz de rotación de una imagen, podemos ver que ayuda bastante a posteriores cálculos que se puede hacer con la misma. Por eso esta es una de las aplicaciones que pues, con esta aplicación fue que empecé a aprender análisis de componentes principales, ¿no? Y yo no tenía idea que eso estaba después para la data. O sea, yo básicamente lo utilizaba para hallar rotaciones y poder hacer mis algoritmos de clasificación, de detección, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué más? Bueno, no se puede apreciar muy bien. Hace un rato les expliqué lo que es análisis de componentes principales si lo utilizamos en las posiciones de los píxeles. En este caso vamos a utilizarlo en la información de los píxeles. Ya no estamos, por así decirlo, formando un dataset de las posiciones, sino que en cada píxel vamos a utilizar sus valores. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a utilizar los píxeles en una imagen a color. Una imagen a color se representa por tres matrices. Una matriz roja, una matriz verde y una matriz azul. El famoso RGB. Si nosotros simplemente extraemos esa información y la ponemos en un dataset y aplicamos componentes principales, pueden realizar la detección de ciertos objetos. Por ejemplo, en este de aquí, nosotros podemos apreciar que son árboles, hay una pradera, un campo, hay pasto y está el cielo. Pero nosotros al aplicar componentes principales, nos damos cuenta que se resaltan ya ciertos objetos. En este caso se han resaltado los troncos de los árboles. Es algo que pues tal vez puede ser bastante, por así decirlo, interesante. Eso quiere decir, y eso lo voy a explicar más adelante, que nosotros podemos resaltar ciertos patrones en la data. O sea, ya no solamente de correlacionar, sino que podemos resaltar. ¿Y para qué es importante resaltar? Pues cuando uno hace extracción de características de feature extraction, lo que le importa es al final resaltar características, ¿no? Entonces, ¿a qué se aplica esto? Esto se puede aplicar a imágenes multi y hiperespectrales. No sé si aquí hay alguien que conozca tal vez de imágenes o que conozca de imágenes satelitales, pero lo que se hace en una imagen satelital generalmente son técnicas de análisis de datos porque se tiene mucha información y ahorita van a ver por qué. Aquí les presento lo que en remote sensing se llama firma espectral. ¿Qué es la firma espectral? La firma espectral es, por así decirlo, una representación del color de una cosa, pero en muchas bandas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos ver el color, por ejemplo, podemos distinguir azul de negro, pero no podemos distinguir muchas cosas de color negro. Por ejemplo, en una imagen aérea, si yo tuviera una casa verde y la pongo al costado del pasto, con solamente la información de RGB no puedo distinguirlas. ¿Por qué? Porque en ese rango del espectro son iguales. No puedo yo hacer nada. En cambio, si yo me pongo a ver imágenes, me pongo a captar información de un espectro más amplio, por así decirlo, yo podría
podría detectar que hay, que hay diferencias entre el gras y el verde de la casa que se pinta. Entonces, nosotros tenemos aquí algunos ejemplos de rocas y su correspondiente firma espectral, ¿no? Así como pueden ser elementos, cemento, puede ser tierra, puede ser vegetación, todos estos tienen una firma espectral determinada. Lo que quiero es que vean que de una u otra manera, aunque todos pertenecen al ámbito de rocas y podemos percibirlos nosotros como grises o negros, se diferencian bastante en otras longitudes de onda, ¿no? Y al final, ¿qué hace una cámara? Una cámara lo que hace es censa el porcentaje de luz reflejado en ciertas longitudes de onda. Si yo pongo mi cámara que pueda censar entre 400 a 750 nanómetros, es básicamente lo que yo puedo ver, que es el RGB. Pero si yo me voy al espectro infrarrojo, si me voy al térmico, puedo ver cosas, puedo censar cosas con la cámara que el ojo no ve y que pueden ser relevantes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ya les había explicado que tenemos múltiples bandas en una imagen multiespectral o una imagen satelital. Lo que hacemos es, formamos con esta información, así como se hizo con la RGB, formamos un dataset solamente con la información espectral de esos puntos. ¿Para qué? Para que después nosotros, cuando veamos una imagen satelital, ¿no?, que pues, se pueden ver que en diferentes bandas te dan diferente información, unas más confusas que la otra, pero tal vez la computadora puede procesarlos. Entonces, nosotros, ¿a qué va esto? Una imagen satelital puede tener 30 bandas, 50 bandas, y lo que hacemos es aplicar análisis de componentes principales para detectar, para escoger las proyecciones o componentes principales que me permitan realizar, en este caso, pues, resolver problemas de segmentación, ¿no? Pues aquí podemos apreciar que pues, las casas se diferencian, por así decirlo, del suelo, de la carretera y de la vegetación. Esta es una de las aplicaciones más simples que hay del análisis de componentes principales. Sin embargo, existen otras técnicas que ya para, si hay alguien que esté un poco más interesado, que te permiten detectar, en base a la forma de la firma espectral, ya no necesitas, puedes aplicar análisis de componentes principales a determinadas bandas o a determinados elementos resultantes de operaciones de bandas, y que al final simplemente digas, ¿sabes qué? Los valores de la primera componente principal, los valores más altos son los que representan gras, por ejemplo. Entonces, de esta manera es mucho más rápido y estamos aligerando considerablemente el costo computacional de lo que son los análisis los algoritmos de clasificación, porque hasta ahora todo lo que les he dicho en PCA es de naturaleza lineal, que quiere decir computacionalmente es muy barato. Bueno, otra de las aplicaciones del PCA en los inicios de la visión computacional, estamos hablando pues, entre el 80-89, son las Staging Phases. Para aquellos que tal vez conocen un poquito más a fondo el análisis de componentes principales, saben que se basa en autovalores y autovectores, ¿no? Que en inglés son eigenvalues o eigenvectors. Entonces, eigenphases, lo que alguien dijo fue, bueno, voy a juntar un montón de imágenes de rostro. Voy a juntar, pues, vamos a hacer un dataset de 8000 imágenes de rostros. ¿Y saben qué? Lo que voy a hacer es, esas imágenes primero las convierto en vectores y voy a hallar proyecciones. ¿Qué proyecciones? Van a ser proyecciones que me permitan tener la mayor cantidad de información de un rostro utilizando la menor cantidad de imágenes posibles. Entonces, imagínense, tienen un dataset de 500 imágenes de una sola persona, ¿sí?
Cuando aplican el análisis por componentes, es una representación bastante acertada de lo que es el rostro de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que puede realizar algoritmos de clasificación. Y pues Agent Faces se utilizó mucho en su tiempo para hacer reconocimiento de rostros, siendo pues uno de los primeros algoritmos que se utilizaron en este campo. Ahora, no sé si hasta aquí todo bien con el análisis de componentes principales. ¿Algún comentario o pregunta? ¿O seguimos? Bueno, seguimos. El siguiente método va a ser análisis lineal discriminante, o linear discriminant analysis. A ver, ¿qué es el análisis lineal discriminante? También se trata de hacer proyecciones sobre la data, es muy parecido en su conceptualización al PCA, son proyecciones de la data, con la diferencia que aquí lo que busca es separar clases. ¿Qué quiere decir? Nosotros en Machine Learning generalmente tenemos dos tipos de problemas, algoritmos supervisados y no supervisados, ¿no? En el anterior caso, no utilizamos información de la data, simplemente utilizamos píxeles, pero nunca en ningún momento dijimos, ¿sabes qué? Este píxel pertenece a esto o este píxel pertenece al otro. Simplemente dijimos, estos píxeles hay una proyección que contenga la mayor variación en esta data. Sin embargo, aquí lo que se hace es, se busca proyecciones, ¿pero qué proyecciones? Proyecciones que estadísticamente me separen más la media y la varianza de las clases que tengamos. ¿Qué quiere decir? Que para esto sí necesitamos etiquetas. Estamos hablando ya de algo, tal vez, como un PCA, pero supervisado, ¿no? Ahí tienen un poco el fundamento matemático, que es importante que tenga. Ambas técnicas utilizan la matriz inversa de la covarianza. ¿Por qué les digo esto? Más cerca, ponte más cerca, porque es Bluetooth. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, ya hace un rato les había hablado de lo que son las firmas espectrales, ¿verdad? ¿Y para qué sirven? En este caso, esto ya es una aplicación tal vez un poco más real. Tenía un proyecto en el cual consistía en tratar de identificar regiones enfermas en vegetación. Entonces para esto se adquirió una cámara hiperespectral de 250 bandas que podíamos tener en el laboratorio, y lo que hicimos fue empezar a traer vegetación en no tan buen estado y manualmente decir, mira, este píxel está sano, este píxel está enfermo, este píxel está sano, este píxel está enfermo. ¿Y qué pasa? Como se pueden dar cuenta, habían algunos píxeles que se podían notar muy fácilmente si estaban sanos, ¿sí? Pero tenemos píxeles, sobre todo aquí, que no podemos notar, o por lo menos a simple vista no se ve si están sanos o están enfermos. Entonces, ¿qué pasó? Estos píxeles de aquí, nosotros, al poder aplicar primero un análisis de componentes principales, después escoger las 20 mejores componentes y después aplicar un análisis lineal discriminante, nos permiten obtener esto. Dos conjuntos de datos una dispersión de puntos que son fácilmente separables. Ahora se preguntarán, ¿por qué PCA más LDA? Bueno, el LDA, como les dije en un inicio, requiere que la matriz de covarianza sea invertible.
¿verdad? ¿Y cuándo una matriz no es invertible? ¿Alguien? ¿Cuándo una matriz no es invertible? Una matriz cuadrada no es invertible. Cuando el rango es menor a la dimensión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta que el rango, o sea, mejor dicho, las filas se pueden repetir. O una fila puede ser el producto de varias de operaciones lineales, entre otras. Y eso hace que no sea invertible. ¿Qué hicimos aquí? Pues el análisis de componentes principales lo que hace primero es diagonaliza esa matriz de covarianza. Entonces, al hacer análisis por componentes principales, diagonalizamos la covarianza, o sea, trajimos lo más relevante, pero al mismo tiempo hicimos que la data tenga una matriz de covarianza invertible y poder aplicar el EDEM. Y bueno, básicamente se pudo, en los píxeles, como se puede haber visto, se tenía una eficiencia en la clasificación bastante buena, y al momento de hacerlo, por así decirlo, visual, al momento de analizar todos los píxeles, porque créanme, todos los píxeles de esta imagen no son los que estaban anteriormente, o sea, acá hay millones de píxeles. Entonces, se pudo lograr un resultado bastante bueno que aquí tal vez no se puede apreciar muy bien, pero que describe muy bien cómo las hojas se van marchitando en una vegetación. O sea, no avanza siempre en un área cerrada, sino que pues siempre hojas marchitándose, por partes están bien, por partes están mal, a veces aparece por el medio, pues, todo eso se puede escribir de manera correcta. Y por último, aquí ya es tal vez una técnica un poquito más complicada de las anteriores, pero que es igualmente conocida en análisis de datos, que es el análisis de componentes independientes. Bueno, el análisis de componentes independientes es una técnica ya no de correlación, sino es buscar independencia entre las variables. ¿Cuál es la diferencia? La de correlación, como habíamos visto, era básicamente eliminar redundancia. ¿Qué quiere decir? Hay data redundante, o sea, hay señal buena, por así decirlo, y hay ruido, y a mí me conviene eliminar este ruido. Pero aquí en independencia estamos hablando de otro tipo de problema. Bueno, aquí tenemos el fundamento matemático un poco de lo que es el análisis de componentes independientes, y en sí, en su manera más pura, trabaja solucionando un problema de entropía en la data, pero que hay un método utilizando Lagrange, sacaron el método FAST-ICA, que es un método numérico iterativo que permite resolver esto. ¿Qué hace el ICA? Lo que hace es básicamente asume que tenemos data y que la queremos, y que bueno, que cada fuente tiene información valiosa de por sí, y lo único que queremos hacer es separarlas. ¿De qué nace? Muchos habrán escuchado del Cocktail Party Problem, que es básicamente, si tú estás en una fiesta y pones bastantes micrófonos, los micrófonos van a captar lo mismo, pero con diferentes pesos en cada fuente. Por ejemplo, si yo estoy conversando ahorita con ustedes y ponen un micrófono a mi costado y ponen otro micrófono en la puerta, mi voz va a tener mayor peso que en el de la puerta, ¿no? Entonces, ¿aquí qué dices? Nosotros tenemos bastantes fuentes de información y tenemos bastantes sensores. Entonces, de todas maneras, el micrófono no va a decir, solamente voy a grabar lo que está diciendo Alejandro, y no va a grabar, por ejemplo, el ruido ese de la rueda que está girando afuera, ¿no? Entonces cada uno va a grabarlo, pero con diferente intensidad. Y lo que va a hacer esto es, básicamente, tratar de encontrar, o tratar de estadísticamente decir, ¿sabes qué? Toda esta información pertenece a una fuente, toda esta información pertenece a otra fuente. Entonces,
¿Cuál es la aplicación? Aquí tenemos un pequeño proyecto que se hizo, que fue, generamos ruido gaussiano, bueno, tenemos una imagen y las combinamos linealmente, ¿sí? Las combinamos linealmente, aplicamos análisis de componentes independientes y se obtuvieron dos componentes independientes, ¿sí? Ahora, si se podrán haber dado cuenta, una columna es el negativo de la otra, ¿sí? Se puede apreciar mejor abajo, creo, ¿no? La imagen negativa. ¿Por qué es esto? Una de las desventajas del análisis de componentes independientes es que te puede cambiar el signo de tu señal. O sea, el resultado te puede dar otro signo y eso al final pues, te puede resultar esto y tú dices, bueno, el método no sirve, pero en verdad es la negativa de esto. Entonces, estas imágenes son resultados de procesar solamente estas imágenes, ¿no? Y esto se puede apreciar tal vez, o bueno, dirán, ¿y para qué me sirve? Porque generalmente yo no tengo el modelo del ruido, ¿no? Acá es un tema ya tal vez de decodificación de imágenes. Aunque no se puede apreciar muy bien, bueno, encontré un trabajo que lo que hacía es, tú tienes una imagen, tienes dos tipos de coberturas, ¿ok? Tienes dos tipos de coberturas, o sea, dos tipos de ruido que tú le quieres poner. Las combinas y transmites esta imagen. Ahora, esta imagen, ¿qué pasa? Nosotros visualmente no podemos hacer nada. Para nosotros es una imagen defectuosa, por así decirlo. Sin embargo, una vez que se transmite es recibida y si tú al receptor le das las dos llaves, por así decirlo, las dos fuentes de ruido que utilizaste, él con estos tres elementos puede reproducir la imagen de ella, ¿no? O sea, si se puede apreciar, no sé si se puede apreciar bien, pero es una señora viendo la cámara, la foto de una señal. Entonces, esto puede, pues, para la decodificación, tal vez para guardar tus datos es bastante importante eso, ¿no? Y bueno, ya tal vez pasando un poco a las conclusiones, como les había comentado, yo aquí más que nada les quería comentar mi experiencia y tal vez lo que esta me dejó al momento de aplicar técnicas de análisis de datos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero aplicar PCA es porque quiero reducir dimensionalidad y quiero otra vez sacar la mayor cantidad de información utilizando la menor cantidad de bandas. Si quiero aplicar LDA es porque quiero reducir la dimensionalidad, pero basándome en etiqueta, o sea, basándome en data ya etiquetada. Y si quiero pues aplicar ICA es porque quiero descubrir, y esto de proyecciones interesantes, tal vez no se ve mucho, o no se vio mucho en las anteriores, pero o sea, al final, estas imágenes resultantes también son proyecciones, pero en otro espacio, se hace una transformada, ¿no? Pero que estas no son finales, o sea, estas son, básicamente yo puedo aplicar PCA y LDA y después aplicar, no sé, un super vector machine o una red neuronal y solucionar el problema. Pero esta no puedo todavía. ¿Por qué? Porque los resultados de esta necesitan seguir siendo analizados. O sea, yo como les comenté, se ve la imagen, ¿verdad? Pero la imagen es un vector, entonces yo como sé que es una imagen, tengo que realizar un análisis, tengo que, en el caso pues, de las imágenes, convertirlas de nuevo a imágenes y ver cómo se comportan. Es igual, cuando tú en análisis de datos aplicas análisis de componentes independientes, tienes que seguir procesando, tienes que seguir analizando, tienes que ver la varianza, tienes que plotear tal vez. ¿Por qué? Porque, como se les mencionó en el anterior slide, no sabes si el signo ha sido cambiado, no sabes si te conviene o no que el signo haya sido cambiado. Y a diferencia de tal vez el PCA o el LDA, que la primera proyección siempre es la que tiene más información,
más que la segunda más que la tercera, y sucesivamente. En análisis de componentes independientes no sabes qué proyección es la que te conviene, entonces por eso necesitas seguir siendo analizado. Bueno, ¿hay preguntas? Bien, ¿tiene alguna pregunta al expositor? Te va a pasar el micrófono. Apriétalo. No, apriétalo. ¿Se prendió? ¿Me puede decir qué es lo que implica el deep learning o qué significa el deep learning? Ya, bueno. ¿O es un conjunto de machine learning and big data o son temas diferentes? Básicamente se podría decir, a grosso modo, que es una combinación de los anteriores. En Machine Learning se tiene la idea de que mientras más data tienes, mejor performance tienen tus algoritmos, ¿sí? Pero también si tienes demasiada data, no había formas de que esa excesiva cantidad de información siga mejorando los resultados. Entonces Deep Learning nace de utilizar una gran cantidad de datos en lo que son redes neuronales, ¿no? Y pues básicamente es eso, combinar técnicas tal vez de Big Data, de Data Mining, en algoritmos de Machine Learning ya un poco más robustos que requieren de mucha más data que de convencionales, y con eso se tiene esta nueva área que se llama Deep Learning, que nace con las redes neuronales convolucionales. Otra. Buenas tardes, felicitarte por el tema que has tocado. Tengo dos inquietudes, ¿no? La primera es qué aplicaciones prácticas, ¿no?, digamos que en los diferentes campos, ¿no?, del quehacer puede aplicarse estas tecnologías, el PCA, LDA. Y la segunda pregunta es, desde el punto de vista de desarrollo de sistemas, ¿qué APIs digamos, se pueden utilizar para integrar con esas tecnologías en los diferentes digamos, herramientas o frameworks de desarrollo que existen, ¿no? Ya, bueno, a ver, yendo en orden para la primera pregunta, pues lo que vieron del Yanteen, de las hojas, se utiliza para lo que es agricultura de precisión. En este caso se hizo primero un análisis de qué bandas son las más importantes, no para detectar vegetación, que ya sabemos que son las infrarrojas, sino para detectar o diferenciar que de la vegetación haya o no vegetación sana y enferma. Entonces, con esto se compra una cámara que tenga las bandas que se requieran, se vuela sobre un dron, y pues la aplicación práctica es que el agricultor puede ver en tiempo, bueno, vamos a llamarle tiempo real, porque en agricultura no es como que para ver el estado de 10 hectáreas se demoran, pues, no sé, es un muestreo y todo, pero igual se demoran semanas para ver el estado. En cambio aquí, pues, ya de una manera rápida puedes ver ya no solamente si el cultivo está bien o está mal, en términos de si está echando suficiente fertilizante o no, sino que ya si va a atacar una plaga, el agricultor puede ver una fuente. ¿Y cómo lo veo? O sea, ¿tiene herramientas, digamos, o sea, me dices que en tiempo real se puede ir viendo, en el caso de una plantación? O sea, lo vuela sobre un dron. Claro, lo vuela un dron y ¿cuál es el resultado que está viendo en este caso el agricultor o el inversionista que está interesado en mejorar reducir el riesgo de la pérdida de la plantación, ¿no? ¿Hay tecnologías que se integran? ¿Cómo es el producto finalmente que...? Ya. Bueno, ya hablando de un producto final, pues estas imágenes se suben a un servidor. En este caso se trabajó con una localidad, no con un conjunto de agricultores. Ellos nos dejaban tomar muestras gratis y por así decirlo, en retribución, nosotros lo que hacíamos eran las imágenes, las subíamos a un servidor, ya le muestras una imagen con un mapa de calor, le muestras imágenes,
no tanto con el fundamento matemático, sino algo más visual, y todo eso ya el agricultor puede, o sea, tú lo capacitas, ¿no? Le dices, ¿sabes qué? Mira, esta cultivo está mal. Con el R donde se puede poner módulos como algoritmos estadísticos Claro. y correrse tranquilamente. Y hace con diferencia de vertical, creo que el DNI o algún otro algoritmo. Claro, pero eso puede hacer en el QGIS, pero lo que nosotros hacíamos era, como eran aplicaciones puntuales, hacíamos el aplicativo también, o sea, hacíamos un pequeño aplicativo en Python donde tú cargas la imagen, el aplicativo hace las correcciones radiométricas, después hace el procesamiento que tenga que hacer y al final les da un producto, o sea, te da un GeoTIFF que puedes subir a un portal y que puedes utilizarlo en QGIS si quieres. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, siguiente. Dale siguiente, Julio. Siguiente. Bueno, para los que tal vez quieran seguir viendo esto, estoy dejando, bueno, las slides están quedando y hay algunos tutoriales, o bueno, generalmente son páginas de universidades en donde se explica tal vez de una manera un poco más detallada los algoritmos, bueno, las técnicas que he escrito. Quiero tal vez hacer hincapié en que yo les estoy escribiendo el nombre de las técnicas en inglés y se las estoy explicando en español porque el 99% del material interesante sobre estos temas va a estar en inglés. ¿Sí? No es bueno que tal vez en esto se acostumbren un poco al español, sino van a necesitar bastante inglés. Y adicionalmente, aunque no se ha podido apreciar muy bien, pero algunas imágenes que he utilizado las he referenciado y aquí están las fuentes por si gustan, revisarlas, investigar más allá. Y bueno, por último, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta o alguna queja, les dejo aquí mi correo. Pues sigo dejando mi correo con la esperanza que alguien alguna vez me escriba por alguna charla que haga, pero ¿no? Siguiente. Bueno, eso es todo. Hola, bueno, con nuestro amigo Alejandro, una charla espectacular sobre análisis de imágenes. Ahora vamos a tener un receso de 8 minutos y sigue el siguiente expositor, que es de Speech Recognition, Watson.